Buenos días. Hola, buenos días. A ver, Buenos días, profe. me van dando sus apellidos para entregar resultados, por favor. Fernández Ríos. Fernando Ríos, Elizabeth. Sí recuerdan la calificación que sacaron, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? ¿Recuerdan la calificación que obtuvieron en su examen, verdad? No. No. Es que la calificación que hayan sacado se divide entre 2 y se saca el resultado. Es decir, se suman las tareas, el valor de las tareas, que en este caso participación y tareas serían 50, y el examen se divide entre 2, el promedio que hayan sacado. Pero bueno, aquí las tengo las calificaciones yo. Entonces, Fernández Quetzali. Tiene todas las tareas. Alcanza 80. 8. Gracias. Cristian también alcanza 8. Gracias, profe. ¿Quién más aparte de Quetzali y de Cristian? ¿Son todos? Yo, profe. Su primer apellido. Ornelas Ibarra. Es Ornelas y luego Ibarra. Ornelas Ibarra, Emilio. Usted alcanza 7. ¿Sí son los únicos que están? ¿O los únicos que se encuentran presentes? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema. El tema que corresponde hoy es el Capital, el libro del Capital de Marx. ¿Qué pudieron leer acerca de esa obra? ¿Cómo, profe? Perdón, no lo escuché bien. Sí, ¿qué pudieron leer acerca de la obra del Capital de Marx? Ah, ok. Déjeme ver. Déjeme acuerdo.
¿Sí hicieron la tarea? Sí, Creo que profe. lo hice, pero no me acuerdo bien. Según yo lo tenía entendido del libro, es que hablaba de la forma del capital, o sea, el dinero que se invierte en el proceso de producción industrial y luego después de luego, o sea, la inversión pues en lo que se mete en algo. A ver, ¿cómo está eso? O sea que el capital, según Marx, es el dinero que se invierte en un producto de producción industrial o algo Ya, así, no me acuerdo bien. ¿algo Y más? es para obtener, o sea, otra cosa a cambio. Y que igual generen más ingresos. Ya. ¿Alguien más? Yo, profe, A ver, Cristian. em, yo encontré las principales ideas que tenía el libro de, el Capital de Karl Marx. La economía no debe divorciarse de la moral pública y la política. No se puede entender la economía en términos de producción y olvidarse de la explotación de los trabajadores, de la brutal concentración de la riqueza o de unos derechos de propiedad que son injustos. Los derechos de propiedad son el resultado de un proceso histórico violento y abusivo. Además, protegen a sus titulares para que no tengan que compartir la plusvalía. Eso es la diferencia entre el precio al que se vende el producto y lo que pagan al obrero que lo fabricó. Mientras eso ocurre, los trabajadores vienen en la pobreza, reciben salarios de subsistencia y se enfrentan a un desempleo rampante. Aquí tenemos una de las fuentes principales de la lucha de clases entre propietarios y proletarios. Tanto si con conscientes como si no existe una lucha de clases entre trabajadores y burguesía. Esta lucha refleja las contradicciones del capitalismo que hacen del ego insostenible y que convierte la revolución en urgente y necesaria. Las crisis económicas muestran esas contradicciones y proporcionan la revolución. ¿Qué es lo que ha entendido de este texto? Que los trabajadores son pues los explotados y que pues sí en sí que sus sueldos son injustos y que es necesaria una revolución para que pues puedan al menos ganar un sueldo decente. ¿Y ahí estaríamos hablando de justicia o de qué estaríamos hablando? Sí, de justicia. Muy bien. Quetzali, ¿qué nos tiene usted?
Pues es que es lo mismo lo que leyeron mis compañeros. ¿Y qué es lo que entiende usted? Quetzali, ¿qué es lo que entiende usted? Quetzali, Sí, mandé. ¿qué es lo que entiende usted? Sí, ¿qué es lo que entiende usted de esto? Quetzali, adelante. Es que no sé cómo describírselo. Como usted lo entienda. Adelante, Quetzali, ¿qué es lo que entiende? No, Quetzali. No, maestro. Bueno, entonces vamos a comenzar. El libro del Capital. ¿Tiene algún dato sobre Marx? ¿Cuándo nace Marx? ¿Quién fue este personaje? No, profe, pero ahorita lo busco. Bueno, vamos a ubicarlo en 1818, de origen alemán.
y va a publicar propiamente junto con Engels este libro en 1867. Quizás su obra más grande de Marx es este libro sobre el capital. Curiosamente, al final de sus días, de su madre viendo la pobreza en la que vive, llega a expresarle que por qué en vez de preocuparse por haber hecho un libro del capital, porque no hizo un buen capital, ya que Marx dependía de Engels, incluso del mismo Hegel. Hegel y Engels propiamente eran los que pues lo apoyaban económicamente para que él se dedicara a escribir. Esta obra, bueno, pues propiamente es un camino al capitalismo, aunque la intención de él, bueno, pues era un comunismo. Es decir, donde los medios de producción fueran del pueblo, no de los grandes empresarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, este pensamiento va a generar los grandes empresarios. Para entender esto les voy a contar un tipo de cuento. Bueno, imagínense un pequeño campesino que tiene unas cuantas vacas. Entonces, esas vacas y esas ovejas, pues producen leche. Entonces, en los ranchos, generalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, pues junta la leche y lo más común es hacer queso. ¿Saben ustedes el proceso del queso? No. ¿No? Bueno, primeramente se utilizan alrededor de 9-10 litros, creo, para hacer 1 kilo de queso. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de leche que tiene que haber para producir queso? Por eso un queso, por muy barato que esté, anda sobre los 70-80 pesos, porque por la cantidad de leche que lleva. Y dice uno, bueno, pero pues es que es una cosa chiquita, pues sí, pero se necesita mucha leche para poder hacer un queso. Entonces el campesino pues tiene que trabajar todo el día con el ganado porque el ganado no puede estar sin pastar. La producción de leche depende mucho también de la alimentación del animal. Entonces, el campesino saca a los animales a pastar, anda atrás de los animales todo el día. Se preocupa porque coman y porque beban agua, que se alimenten bien los animales. Desde muy temprano los sacan y hasta muy tarde los meten. Generalmente los sacan a pastar cuando no hay pasto, bueno, los sacan a caminar. Al regreso, bueno, pues les dan su alimento. Y las vacas generalmente llegan a ser ordeñadas hasta 3 veces al día. Cada vaca, bueno, produce una cantidad determinante de leche, lo mismo que las ovejas. Entonces, este pueblerino o este ranchero, pues necesita tener dinero para poder comprar otro tipo de alimentos que necesita. Por ejemplo, pues la vaca no le da jitomate, la vaca no le da cebolla. Va a la ciudad, vende sus quesos, trae su dinero y con ese dinero puede comprar otro tipo de productos que necesita. Pasado el tiempo, se da cuenta pues que no produce más que quesos y que la cantidad de dinero que tiene es únicamente lo que los quesos le dan. Pero pues no es suficiente. La ciudad se encuentra con una persona que pues tiene gran capital y le da a probar sus quesos. Entonces, al probar los quesos, pues el capitalista se queda pues
maravillado por el sabor del queso. Le pregunta que cuántos quesos hace. Ya comienza a decirle, pues producimos tantos quesos. Bueno, pero ¿cómo los hacen? Bueno, pues los hacemos a mano. Si quieres, pues visitarnos, te digo dónde los hacemos y cómo los hacemos. El capitalista, haciendo cuentas, dice, bueno, el queso lo da a, no sé, 60 pesos. Pero si yo le compro todos, entonces ya no me los voy a vender a 60, se los voy a comprar a 50. Y el quesero, bueno, pues para no andar batallando, caminar todo el día, pues dice, ¿sabes qué? Pues yo te los vendo a 50 pesos. Está bien. Y así me evito de andar caminando. Pero pasado el tiempo, bueno, pues el que le compra los quesos, pues van aumentando sus ventas porque en cada queso, pues él le va a ganar quizá 10 pesos o quizá hasta más dinero, porque no los va a vender a 60, tal vez los venda más caros. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito más queso. Dice, pero no, pues es que ya no puedo porque pues son todos los quesos que alcanzamos a producir mi papá y yo. Y comienza a forzarlo. Entonces le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a prestar dinero. Te voy a prestar dinero para que compres una máquina que ordeñe a las vacas. Dice, bueno, pues sí, yo creo que sí, estaría mejor. Voy a trabajar menos. Voy a trabajar menos, pero resulta que pues sí va a trabajar menos, pero va a quedar con la deuda de la máquina que va a ordeñar las vacas. Entonces resulta que pues propiamente la ganancia que iba a tener ya no la va a tener toda, sino que va a tener menos ganancia porque tiene que pagar la máquina. Entonces ya compra la máquina, sigue pagando la máquina, pero pues sus ingresos disminuyen por la deuda. Termina de pagar la máquina y ya comienza otra vez a agarrar su ritmo de ingreso. Pasado el tiempo, le dice pues que pues la cantidad de quesos ya no es suficiente, entonces que compre unas vacas más para que logre cubrir el consumo que va a tener este señor que les compra los quesos. Pero para eso no solamente van a tener que comprar una vaca, sino van a tener que comprar también más ordeñadoras. Y esto pues implica más gasto. Inconscientemente, bueno, pues va creciendo el trabajo, va creciendo el ingreso de los ganaderos, pero realmente quien se va haciendo más dinero, pues es el que los compra. ¿Qué consejo le darían al campesino ustedes o en este caso al ranchero? Que no compre esa máquina. Pero también es cierto que nunca va a crecer, es decir, su producción no va a aumentar si no compra la máquina. Pero es que es más pérdida a que tenga la máquina que a que no la tenga. Pero, por ejemplo, el que compra los quesos, si no logran cubrir sus necesidades, él va a buscar otro productor y esa persona se va a quedar desempleada.
¿qué van a hacer los campesinos? ¿Qué les van a aconsejar? Es decir, van a perder esa venta. Se les va a quedar la leche. ¿Qué van a hacer más allá de la leche si ya no les compran quesos? Pues que ellos hagan su propia marca de quesos y se vayan a venderla a otro lado. El problema es que va a suceder lo mismo. Quien les compre los quesos les va a pedir cada día más. Y para hacer su marca, bueno, pues en principio el campesino no tiene el capital para registrar su producto, ni tampoco puede garantizar determinada cantidad. Tendrá que seguir vendiendo por parcialidades. Entonces no tendrá crecimiento. Y esto en el ramo del calzado y en otros ramos nos damos cuenta que pues hay pequeños negocios que terminan en la quiebra debido a que no pueden producir más y por lo tanto no pueden competir con otros negocios que tienen mayor producción. Y esto pues los lleva a la quiebra. Acuérdense que las primeras sociedades se regían por el trueque. ¿Qué es el trueque? El intercambio. El intercambio de productos, es decir, yo te doy quesos y tú me das cebollas y tomates o chiles. Pero pues es una sociedad que ahí se va a quedar, que económicamente no va a tener un crecimiento. Y no va a tener un crecimiento porque simplemente el trueque no le permite desarrollo. Ahora, ¿una sociedad se puede mantener del trueque? No. Entonces necesita de la inversión y necesita de esta combinación. Entonces, ¿cómo tener una sociedad más justa cuando hay esta competencia o cuando hay esta necesidad de crecimiento? Porque si no se crece, entonces, pues es más factible que tenga una tendencia a morir. ¿Alguno de sus papás tiene algún negocio? No, el mío no, profe. No, Quetzali. Tenía. Y cerró, lo vendió. Pues lo cerró. Entonces, la propuesta propiamente de Marx es esto: en la medida que el producto se comienza a extender, pues yo tengo que pensar en cómo meter una infraestructura diferente que me permita estar a la altura de las necesidades de la sociedad. De lo contrario, entonces, pues tendría a desaparecer. Porque acuérdense que el mercado se mueve en base a la demanda, oferta y demanda, que estos son los principios propiamente del liberalismo
económico. O sea, el liberalismo económico se mueve a través de la oferta y la demanda. A mayor demanda, mayor producción, pero también a mayor producción hay crecimiento para algunos. Si hay mucho producto, lógico, el producto se abarata. Si comienza a desaparecer el producto o comienza a bajar el producto, pues entonces aumenta el precio. Por eso muchas empresas, pues tienen crecimiento las empresas, pero Marx cuestiona, bueno, ¿y qué pasa con los obreros? El crecimiento del obrero no es el crecimiento del empresario. Por eso este capitalismo no puede hablar de justicia, ni de moral, ni de ética. Porque la moral y la ética pues no permitirían un crecimiento económico. Una empresa que crece pues va a requerir de trabajadores. Para poder competir con otra pues tiene que tener trabajadores suficientes. Y no solamente trabajadores, sino gente competente. Pero ¿cuánto gana un obrero y cuánto gana un patrón? Ahora es justo que a un trabajador le paguen una cantidad determinada por su trabajo, aunque el patrón tenga mayores utilidades. Lo vuelvo a repetir, profe, no lo escuché bien. Sí, es justo que un patrón tenga mayores utilidades que un trabajador. No Pues creo. yo digo que sí, porque pues por algo es el patrón. Aunque la ganancia se multiplique para el patrón. Por eso, o sea, por eso mismo digo, por algo el empleado tiene un empleo de que es menor, porque tal vez tiene menos experiencia que el patrón y el dinero de la mayoría del tiempo en la mayoría de trabajos te piden, bueno, el puesto que tienen lo piden por la experiencia que tiene uno y eso implica mayor cantidad. ¿Qué piensan los demás? Quetzali, ¿qué piensa? Entonces podríamos decir que la gente es importante para una sociedad porque produce. En parte sí. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ya no producen? Pues siempre hay otra forma de lograrlo. Sí, pero es un fenómeno, por ejemplo, los niños no producen. Muchos de los jóvenes estudiantes no producen. Muchos de los ancianos de la tercera edad no producen tampoco ya. ¿En qué benefician estas personas a una sociedad? Pues los niños estudiando.
los estudiantes obviamente en lo mismo y los adultos apoyando a los demás con la experiencia que ellos ya llevan. Pero esto no Puede es que una carga. esos, Sí, pero adelante. pueden en un futuro ayudar a generarlos. Pero esto no es una carga para la sociedad económicamente activa. Depende de su desarrollo. Si su desarrollo es bueno, no lo es porque obtendrán ganancias después de ello. Pero si su desarrollo no es bueno, obviamente sí es una carga. Porque para una sociedad productiva, para una sociedad económica o capitalista, una persona que no produce no le ayuda en nada. ¿Podremos hablar de una sociedad justa? ¿O estamos hablando de una sociedad injusta, donde los que tienen tienen más y los que menos tienen cada día tienen menos? ¿Alguno de ustedes trabaja? Yo por ahora no. Yo No. sí, ¿En qué trabaja, Cristian? en el taller de un tío de zapatos. Ya. ¿Qué fracción hace usted allí? Yo embarco y distribuyo el zapato. Ya. ¿Cuántos empleados hay? Hoy son 30, más o menos, 30. ¿Sobre cuánto oscila el salario? De 1000 a 3200, más o menos. El que más gana, gana 3,200. Sí, ¿Cuántos pares producen por semana? es que depende. Más o menos un estándar. 2000, 2500, a veces hasta 3000. Vamos a poner 2,500. ¿A cuánto estamos dando el par? Es que depende. Eso sí depende de qué zapato sea o, bueno, el estilo que sea. ¿Es zapato de hombre o zapato de mujer? Zapato de mujer. Entonces, ¿también hace zapatilla? Mm, sí, Bueno, la zapatilla es más cara, pero más o menos ¿en qué precio? Así como, digamos, el estándar de precio. mm, como 350 más o menos. Bueno, vamos a poner 300 por par. 300 por par. ¿A cuánto asciende la inversión de cada par? Entre Pues es pegamento que es y este. suela, material, pegamento. Más o menos cuánto es la inversión. Uy, no sabría decirle. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Yo creo que el par No. le cuesta cuando mucho 100 pesos. Ah, 100 pesos, cuando mucho con todo el material. Porque se compra en grandes cantidades. Entonces, aparentemente hay una utilidad de 200. De estos 200, bueno, pues pagan parte al trabajador. Entonces, la utilidad es buena. Ahora, ¿quién hace el trabajo? Los trabajadores.